Abrir sus Biblias en el primer libro de las Sagradas Escrituras, entiéndase el libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 3, versos del 8 al 15. Vamos a hacer lectura de esos versos, aunque haremos referencia a todo el capítulo que comprende esta historia, ya que le hemos titulado al mensaje de esta tarde, La historia del paraíso. Génesis capítulo 3, versículos del 8 al 15. Así que vamos a estar en pie, en reverencia a la palabra del Señor, para hacer lectura de estos versos. Repito, Génesis 3, del 8 al 15, la historia del paraíso. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice, y oyeron la voz del huerto, la voz de Jehová que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Hoy pues comenzamos una serie basada en el libro de Génesis, especialmente los primeros capítulos del libro. No hemos de hacer unas exposiciones exhaustivas de todo el libro de Génesis, pero sí todo lo que comprende con el origen de todas las cosas. Entiéndase los primeros capítulos del libro de Génesis. Y hoy comenzamos esta serie con la historia de ¿qué? Del paraíso. ¿Qué es el paraíso para nosotros? ¿Verdad? Hoy si hiciéramos esta pregunta, si Dios inclusive hiciera esta pregunta a la humanidad contemporánea, ¿qué contestaríamos? Para algunos un paraíso es estar en una isla completamente solo, pero con todas las necesidades cubiertas. Para otros, pues el paraíso es sencillamente ya poder jubilarse tranquilamente. Y sobre todas las cosas, yo creo que lo que sí tendrían en común todos los seres humanos es que entienden que el paraíso, más que un lugar, es un estado de ánimo. Y es un estado en el cual tú tienes paz, ¿verdad? De hecho, paraíso se define como un lugar o estado de felicidad. Repito, un lugar o un estado de felicidad. O podemos decir un lugar que nos produce un estado de ¿qué? De felicidad. El libro de Génesis que comienza con la historia de redención, porque creo que la Biblia tiene un mensaje definido. Y ese mensaje es la redención del ser humano. El libro de Génesis no pretende narrar y describir todos los eventos del inicio, puesto que entonces ahí sí que nos iríamos, como dijo el apóstol Juan en el Evangelio que lleva su nombre, que dijo acerca de Jesús que si se fueran a compilar todas las cosas que dijo e hizo Jesús, no cabrían los libros en el mundo. Parece hiperbólico, pero la verdad es que sería bien extensa la literatura disponible. Así que si eso se dice concerniente a Jesucristo en el ministerio de 3 años que tuvo, imagínense en cuanto a toda la historia del ser humano y todos los detalles y las complejidades del mismo. Tendríamos, wow, mi hermano, una cantidad de libros grandísima.
Pero estos 66 libros han sido preservados por el Espíritu Santo de Dios para comunicarnos lo más esencial, lo importante. ¿Y qué es lo importante? Es nuestra vida espiritual, en cómo Dios nos quiso originalmente y nos creó, cómo lamentablemente nosotros nos separamos, siendo representados por Adán y Eva, y luego cómo Dios en su gracia luego quiere restaurar esa relación, no porque Dios haya fallado, sino porque Dios, por ser un Dios de amor, quiere reconciliar al hombre y a la mujer que con él. Y todo comenzó con un paraíso, puesto que Dios todo lo que hace, y estoy uniéndome a las expresiones de los primeros capítulos de Génesis, donde dice que Dios creó los cielos y la tierra, y luego de detallar cada uno de los pasos del plan de Dios en cuanto a crear el mar, la tierra, los animales y todas las cosas, dijo que todo lo que hizo fue bueno. Y fue bueno también la creación del ser humano. Tan buena fue que de todo lo que él creó, el ser humano se distingue por ser creado a imagen y semejanza de Dios. Y esto incluye obviamente a la mujer, del cual Dios, viendo que no era bueno, porque lo único que Dios vio que no era bueno en ese paraíso era que el hombre estuviese solo, sino que le hizo que una compañía, una ayuda idónea que le extrajo de su propio ser. ¿Por qué? Porque es carne de sus carnes, huesos de sus huesos. Así nos narra el libro de Génesis la creación o la historia de ¿qué? De la humanidad. Algunos ven en el libro de Génesis elementos mitológicos y leyendas. Pero sí lo que estamos seguros, mis queridos hermanos, y este servidor es que los personajes de Adán y Eva fueron personajes ¿qué? Históricos. ¿Por qué fueron personajes históricos? Primeramente porque a través de todas las escrituras, en ciertas secciones se hace mención de Adán y Eva no como personajes mitológicos, sino como personajes históricos. El mismo Jesucristo hace referencia a Adán y Eva. Y el apóstol Pablo, en el desarrollo de su teología, hace hincapié de que así como el pecado entró a la humanidad por un hombre, o sea, no pudo haber entrado por una leyenda, por un mito, sino por un hombre. Así también la salvación vino por otro, que tampoco es un mito, sino que es real, que es Jesucristo nuestro Señor. La desobediencia de uno trae el caos de la humanidad, la obediencia de otro trae la salvación y la reconciliación de la humanidad con Dios. Y entonces, volviendo aquí, al principio, el Señor puso a su creación, al ser humano, a su imagen y semejanza en un paraíso. En lo que tú y yo soñamos, ahí estuvieron nuestros primeros padres. En lo que tú y yo anhelamos, ellos disfrutaron nuestros primeros padres. En lo que nosotros a veces pensamos, Dios mío, ¿podrá ser posible vivir otra vez o tener un paraíso? Mira, ellos lo tuvieron. Entonces, a partir de esta historia vamos a poder apreciar cómo tristemente el ser humano, representado por Adán y Eva, no aprovechó esa gran oportunidad. Porque Dios desde el inicio, para aquellos que reclaman a Dios, para aquellos que en sus argumentos dicen que si Dios existe, entonces Él es el responsable del caos de la humanidad, de que es responsable del dolor humano, de que es responsable del sufrimiento humano, pues mira, el libro de Génesis no le adjudica a Dios esa culpa. Puesto que Dios no creó al hombre y lo dejó a la aventura, lo dejó solo, como en algunas narrativas podrían dar la impresión en otras religiones, como que el hombre fue creado y pues sobrevivió. Inclusive en términos de la interpretación de la ciencia en cuanto a los orígenes del hombre, si el hombre no fue creado por Dios, sino que fue algo espontáneo, pues mi hermano, salimos a la vida en un estado de conciencia a ver cómo sobrevivimos. Pero de acuerdo al libro de Génesis no se presenta así, sino que se presenta a un Dios que lo creó y que cuando vino a ser un ser viviente, ya tenía un paraíso a su disposición. Un hermoso paraíso donde el mandato cultural, o sea, lo que Dios había establecido para ellos era que lo administraran sabiamente y que se multiplicasen.
O sea, que tuvieran, porque Dios le ha dado esa capacidad al ser humano también de poder procrearse, de multiplicarse. Entonces, eso era ese paraíso. O sea, el hombre y la mujer en una relación con Dios, puesto que el libro de Génesis nos presenta como a Adán y Eva hablando con Dios, como hablamos tú y yo. O sea, un Dios paseándose en el huerto, como estamos nosotros aquí. O sea, no había barreras entre ellos. Había una relación perfecta. Más estaba la hermosa creación. Estaban estrenando creación. Los primeros árboles los estaban estrenando ellos. El primeros lagos, los primeros campos los estaban estrenando ellos. ¡Qué privilegio! Más la fauna, el reino animal, entonces estaba sujeto al dominio de ellos, puesto que Dios le dio dominio sobre los animales. Entonces todo estaba bien. Y hago pues 2 o 3 segundos de silencio porque es que ahora es que viene lo malo. O sea, estaban bien. ¿Por qué nosotros los seres humanos somos tan complicados? A veces estando bien nos buscamos nosotros los problemas. O sea, hay veces que nosotros tomamos por sentado lo bien que estamos. Es como por ejemplo en la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo se le llevó una idea en su mente de que él estaba mal en la casa del padre. Oye, pero qué loco. Pero hay veces tú y yo estamos igual de locos. O sea, él estaba bien, él estaba con su padre, estaba con su hermano. No tenía necesidad de nada. Tenían buena relación. Pero de la noche a la mañana se le va la idea de que no, me quiero ir a la ciudad lejos. Y quiero que se me adelante lo que me toca a mí en cuanto a dinero. Porque quiero irme a la ciudad. Y lo malo no fue la emancipación, puesto que a veces es una cuestión natural de la vida del ser humano. Es la forma en que lo hizo. Él sencillamente pues dijo, no, yo quiero vivir mi vida porque implícitamente no estaba satisfecho en la casa del padre. Eso es una lógica sencilla. Eso no necesita uno ser un genio. Eso es algo básico. Y él pues, el padre le concedió. ¿Por qué? Porque era ya un adulto, ya él podía hacer su vida. Independientemente de la opinión del padre, que no lo detalla, pero obviamente tuvo que haber dicho, este muchacho no está bien de la mente. Pero vamos a dejarlo. Y entonces él va y hace su vida y usted sabe que al cabo del tiempo las cosas no fueron como él creía. Él creía que podía tener un paraíso fuera del padre, y yo estoy utilizando el ejemplo del hijo pródigo. Él creía que le podía ir mejor afuera que con el padre. Pero esa idea le duró un espacio de tiempo, hasta que entonces lo malgastó todo, y dice la historia que literalmente comía comida de cerdos. Hasta que entonces cayó en razón y dijo, en la casa de mi padre yo estaba mejor. Yo sé lo que voy a hacer. Voy a regresar a la casa del padre y diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme como uno de tus jornaleros. Porque hasta él reconoció que hasta los jornaleros, los empleados de su padre, estaban mejor que la condición que él estaba allí. Entonces, para mí, esa historia, esa parábola, tiene también un cierto paralelo con la historia de la creación. Porque, hermanos, ¿qué mal le hizo Dios a Adán y Eva? Ninguno. Le puso todo en bandeja de plata. Dios no los creó para el sufrimiento. Dios no los creó para que estuvieran en los caldos como eventualmente pasó. Dios no los creó para que el trabajo fuera una carga tan pesada, sino al contrario, fuera motivo de satisfacción el ser laborioso en la creación que Dios había dispuesto. Pero mi hermano, se toma por sentado. Ojo, mis queridos hermanos, eso ocurre tanto hasta en la vida matrimonial. A veces tú no te das cuenta de lo que tienes hasta que lo pierdes. Hay mujeres que dicen, yo tengo el peor marido del mundo. Es un cascarrabia. Me salió limón.
Entonces, por X o Y razón, por unas diferencias que no se arreglan, decide dejarlo. Y luego piensa que el galán de la esquina, de pelo en pecho, que le canta bachatas al corazón, ese sí, ese es el hombre que yo necesito. Y resulta, mi amado, que el limón no era el que él tenía, el limón es el que iba a escoger ahora. Porque ese que le cantaba al oído, resulta que es un vago, es un infiel, es un narcisista, es una persona que no tiene ningún tipo de cuidado hacia los demás. Y entonces lo que pensaba que antes aquel era un monstruo, dijo, wow, pero aquel no era infiel. Aquel era laborioso, este es un vago. Aquel no tenía pelo en pecho, pero sí estaba ahí. Era un buen padre a pesar de todo, que a veces era un poquito gruñón. Bueno, pero ¿qué yo hice? Pero pasa al revés también. El hombre tiene una buena esposa. Ay, que tiene sus manías. Sí, todas tienen. Me siento bien. Pero es una buena esposa, es una buena madre, es una buena amante. Es la ayuda idónea que Dios te dio. Y que tú la querías porque le pediste muchas veces que se casara contigo y la convenciste y la tienes ahí. Y te ha sido fiel. Pero los años pasan, la fuerza de gravedad hace su trabajo. Y ahora resulta que no es lo que tú esperabas. Y entonces afuera ves la que supuestamente, todo en orden, todo aquello. Dejas tu esposa y tu familia por alguien que aparenta tener todo bien, pero luego resulta que no es todo natural. Literalmente. Ni sus actitudes, ni su físico, ni nada. Y sus actitudes son terribles. Y luego tú dices, wow, pero ¿qué yo hice? Dejé a mi buena esposa de 20, 25, 30 años, estable, mi mujer fiel, que me toleró mis cosas, mis imperfecciones. Y ahora estoy en una relación que es completamente inestable. Cambié chinas por botella. Usted sabe, le digo esto y ha sido jocoso, pero sabe que Adán y Eva cambió chinas por botella. Estaban bien ellos. Relación con Dios. Todo muy bien en el paraíso. Pero ¿qué ocurrió? Según la historia, lamentablemente, entonces irrumpió en escena un tercer personaje que rompió la armonía, rompió el paraíso. Así que en los puntos principales de lo que quiero exponer en esta tarde, en este tema de la historia del paraíso, primeramente, del texto podemos apreciar que el paraíso es un lugar creado por Dios. Eso es lo primero que hay que establecer. El paraíso es un lugar creado por Dios. Es un lugar, el paraíso es un lugar de orden. Si ustedes se fijan, Dios creó todas las cosas en orden. El paraíso está todo organizado. No está revuelto. No hay caos. Ay, qué bueno es llegar a nuestras casas y tener todo organizado. Ay, qué mal cuando todo está desorganizado. Pero allí en el paraíso le distingue no solamente la belleza, sino el orden. Y el orden trae consigo ¿qué? Armonía. Todo se complementaba, todo estaba en perfecta armonía. Hermanos, lo contrario a un paraíso y a la paz es cuando las situaciones no están ¿qué? En armonía. Allí ellos lo tenían. Ese paraíso, ese lugar creado por Dios, también era un lugar de ¿qué? De amor. De amor inocente, de amor puro.
disfrutando del amor de Dios y del favor de Él y también de la relación entre ellos como pareja. Hermanos, Dios crea paraísos, no crea desastres. El desastre, si nosotros lo vemos hoy, de acuerdo a la tradición judeocristiana, el desastre lo creó el mismo hombre, no fue Dios. El mismo hombre que ha reclamado tener libertad y quiere tener libertad, y Dios le otorgó esa capacidad de ¿qué? De libertad, de tomar decisiones, pero lamentablemente sus decisiones son tan malas como las que tomó el hijo pródigo que nosotros mencionamos en la ilustración. Estando bien, estando en orden, estando en armonía, lamentablemente ¿qué? No lo aprovechó. Porque todo lo que Dios crea es un paraíso. Hermano, el matrimonio, amados hermanos, tiene la intención no solamente de que se cumpla el mandato de procreación y de compañerismo. El matrimonio en sí mismo y el hogar tiene una intención de que sea un paraíso. Aún pese a las luchas. Se supone, mi hermano, no, claro que debajo del sol y puesto después de esta desobediencia, las cosas no son perfectas, pero pueden ser buenas. Se supone que nuestro hogar sea un paraíso. Y cuando decimos paraíso, no es que tengamos una gran mansión de 9 habitaciones y seamos 2 personas. Estamos hablando que sí tenemos lo esencial, pero sobre todo tenemos paz. Hermanos, la paz vale mucho y es muy preciada, ¿verdad que sí? Tener esa sensación aquí, porque hasta físicamente se siente la paz. No te sube la presión, no te dan jaqueca, te da tranquilidad. Y Dios creó al hombre para estar en un paraíso. El paraíso es el lugar creado por Dios. Pero también, de acuerdo a la historia, nuestro segundo punto es el siguiente. El paraíso, lamentablemente, también fue el lugar desvalorizado por el hombre. De nuevo, a veces no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Ya. Esa persona, ese amigo que lo tomamos, ¿verdad? Por sentado de que lo tenemos y no le damos atención y cuando lo perdemos, wow, qué vacío. De nuevo esa relación matrimonial, de nuevo esa relación con los hijos cuando ya son adultos y parten y se pone uno a repensar, wow, el tiempo que no ocupé. También en el caso de los hijos cuando los padres ya parten de aquí y dicen, wow, yo tuve buenos padres y no los aproveché. Fueron muchos los días que no compartí con ellos cuando ellos me pedían apenas estar un tiempo con ellos. Y así el paraíso, por el acto de Adán y Eva, fue un lugar desvalorizado por el hombre. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la historia, se infiltra este otro personaje, que es, de acuerdo a Génesis, la serpiente, pero más adelante en la Biblia lo identifica como Satanás, la serpiente antigua, que es la que comienza a entablar una conversación con la mujer y obviamente Adán tenía que estar presente porque algunos, ¿verdad? Y todo lo enfocan en Eva, pero hermano, cuando se habla del pecado de la humanidad, se habla del pecado de Adán. Porque él tuvo también responsabilidad. Si eran dos y uno de ellos está escuchando lo incorrecto, el otro se supone que diga, no estés escuchando eso. Para eso es la idea de tener pareja, esa es la idea del compañerismo. Que si uno cae, el otro le levanta. Que si uno está o va camino a error, le dice, mira, por ahí, tranquilo, no vayas por ahí. Tranquila, no vayas por ese lado. Esa es la idea, ese complemento de ayudarnos. Ahí yo no sé dónde estaba Adán. No sabemos dónde estaba. ¿Estaba comiendo strawberry? No sé. Estaba embelesado con la belleza del paraíso y no prestó atención a la conversación que tenía la mujer con la serpiente. El punto es que de esa conversación, y mire todo lo que puede salir de una conversación con una persona equivocada. Hermano, no descuidemos las cosas pequeñas. Las cosas pequeñas pueden producir desastres grandes.
una mirada y una atención a la persona equivocada puede destruir el matrimonio. Un comentario puede destruir una relación. Escuchar y prestarle atención al consejo del maligno, como dice en el Salmo número 1, que reconoce y exalta, dice: bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni se sentó en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová medita día y noche. Oye, dice que será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. O sea, aquel que se sienta con personas que son buenos consejeros, crece como un árbol. Como dijo una vez una de mis vecinas que tuve en Puerto Rico, amiga de nosotros, de la familia, a quien queremos muchísimo, siempre le enseñó a sus hijos algo que lo ha aplicado a mi vida. Le decía a los hijos: busca personas que añadan a tu vida, no que te resten. Si ese amigo o esa amiga te hace peor persona, no te hace bien, no te conviene. Pero si te ayuda a mejorarte, si antes tú eras un desobediente y esa influencia te ayuda a ser más obediente, si antes eras un poco perezoso, pero esa amistad te ayuda a superarte en la vida, hermano, está aportando a ti. O tú puedes ser la persona que aporte a la otro, pero no pueden ser dos ciegos que se caigan en el hoyo. Entonces aquí, mis queridos hermanos, ellos le prestaron atención a la voz equivocada. Cuidado, hermano, cuidado. Recuerden, en el WhatsApp yo le envié una anécdota bien curiosa, que fue que yo la vi en las redes y me estuvo muy interesante, la historia del diablo que soltó el caballo, ¿verdad? Y de acuerdo a la historia que les compartí a ustedes en el WhatsApp de la iglesia, el diablo un día lo que hizo fue que soltó un caballo. Nada más eso fue lo que hizo, soltó el caballo, pero el caballo trajo asesinato. ¿Por qué? Porque el caballo llegó al lugar, entonces ese vecino se molestó con el dueño del caballo y lo mató. Entonces aquel vino y mató al otro. Y fue toda una tragedia. Y luego cuando van a responsabilizar al diablo, el diablo lo que dice: yo lo único que hice fue soltar el caballo. Es como aquí, en la historia del huerto. El diablo puede decir: yo lo único que hice fue hablar con ellos. Y así es que opera, de acuerdo a la Biblia, Satanás. Porque de acuerdo a la Biblia, Él nos tienta, pero a fin de cuentas, la responsabilidad recae en ti y en mí si le hacemos caso. Porque Dios nos ha dado responsabilidad. Nos ha dado la capacidad de nosotros tomar nuestras decisiones, de ser seres pensantes, nos creó a su imagen y semejanza, de analizar, de razonar. Pero Satanás obviamente seduce. Satanás comienza con sus argumentos, como el apóstol Pablo lo expresó en una de las epístolas a Corintios. Dice: pues me temo que así como con su astucia Satanás engañó a Eva, así vuestros sentidos se han extraviado de vuestra sincera fidelidad a Cristo. O sea, está utilizando esta historia para advertir a la iglesia sobre que Satanás, cuidado, él es listo, pero a fin de cuentas, si caemos en nuestra responsabilidad. Jesucristo fue tentado por Satanás en el desierto, pero no cayó. Y miren el contraste aquí. Adán y Eva en el paraíso cayeron, tentados por la misma persona. Pero Jesucristo en el desierto, en ayuno, fue tentado por Satanás, pero venció. Entonces esto nos hace que Jesucristo es nuestro Salvador, mis queridos hermanos. Porque donde fracasó nuestro representante Adán, venció nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, el paraíso es un lugar desvalorizado por el hombre, por el pecado, la desobediencia, la serpiente. ¿O es que en nuestros paraísos particulares, entiéndase la familia, no las hemos destruido por estar escuchando lo que no debemos escuchar? ¿O es que no hemos aprendido que muchos de nuestros problemas han venido por prestarle el oído y nuestro corazón a gente y a opiniones y a filosofías que no están bien? Después decimos: ¿pero qué nos pasó aquí? ¿Qué me pasó aquí? Recuerdo, mis queridos hermanos, un joven estaba en la iglesia, no en la iglesia que yo pastoreaba, en otra congregación, estaba muy activo, tremendo muchacho. Pero
él comenzó a prestar oído a las personas equivocadas y al mensaje equivocado. Y le hizo caso. Luego de eso, él dejó el evangelio, dejó todo. Eso era pues algo primitivo, eso era algo de ignorantes. Ahora él estaba libre, él sí era un ser intelectual. A los torpes y a los burros nos dejaron atrás. Sí, porque los cristianos somos burros, no pensamos. Pero ¿qué ocurrió? Llegó un tiempo en que ese joven fornido, saludable, de momento se deterioró. Cuando luego fue visto por personas que habían crecido con él en la fe y lo vieron en esa condición, le dijeron, ¿qué te pasa? Hermano, estaba hundido en el vicio de la droga. Un muchacho profesional graduado de universidad que tenía una preciosa relación con una joven. Él perdió a la joven. Él perdió la salud, él perdió su trabajo, él perdió y estaba literalmente como si fuera un vagabundo en la vida. Y le dijeron, brother, ¿qué pasó? Y él dijo, yo pretendí ser libre y no sé qué me pasó. Y es que, hermanos, a veces, vuelvo y le digo, estamos en el paraíso y no lo valorizamos. Él desvalorizó. Yo prefiero, como dijo creo que Charles Spurgeon en una predicación, estar en el arca y soportar el olor de los animales que estar fuera perdiéndome con los impíos. Y esto es una alusión a la iglesia. La iglesia en este estado humano no es perfecta. Tenemos imperfecciones, comenzando por mí. Pero ¿saben qué? Este es el mejor lugar que podemos estar. Porque afuera la gente se está hundiendo. Aquí, pese a nuestras imperfecciones, la gracia de Dios nos alcanza, nos abraza y somos perfeccionados. Y crecemos en las virtudes de Cristo. Y podemos ser mejores seres humanos y mejores personas que funcionan en la sociedad. Siempre se apuesta a lo mejor cuando se está en el evangelio y en la iglesia. Pero fuera de los confines del reino de Dios no hay garantía de qué, de nada. Ahora, este joven tuvo un buen final. Él regresó a los caminos del Señor. Pero así como el hijo pródigo llegó desgastado, y para sorpresa de él, así como el hijo pródigo que pensaba que iba a recibir que un pastor iba a rechazarlo o le iba a regañar por la acción que tuvo, y en lugar de encontrar unos hermanos que le iban a dar de codo por su decisión, sorpresivamente encontró una comunidad de fe que era su propia iglesia, que tan pronto lo vio regresar, lo abrazó y lo amó. Y hermano, y es que esta historia del paraíso pareciera como si fuera un paradigma de lo que es la vida misma. De que estamos bien, nos separamos de Dios, las cosas no van caminando bien. Entonces creemos que Dios no nos puede recibir nuevamente, pero cuando tomamos ese paso de fe y regresamos, nos llevamos la grandísima y hermosa sorpresa de que las manos del Señor no están para recibirnos y los brazos para abrazarnos. Y para decir, mi hijo muerto estaba y ahora vive. ¿Por qué? Porque en el paraíso el hombre lo desvalorizó con su desobediencia, le hizo caso a la serpiente y lamentablemente sufrió las consecuencias de lo que Dios ya le había advertido, que no tomara del fruto. Y eso le costó que fuese lanzado fuera del paraíso, pero, y vamos a lo último de esta tarde de esta exposición, el paraíso fue el lugar creado por Dios, el paraíso fue el lugar desvalorizado por el hombre, pero el paraíso fue el lugar donde fue anunciado el Mesías. Porque ahí en ese momento, Dios simplemente pudo haber dicho, ya mi proyecto de hombre se acabó. Creé al hombre en mi imagen y semejanza y mira lo que hizo. Pues mira, ahora fuera del paraíso, arréglatelas como pueda. Pero Dios no hizo eso. Dios dijo, según, y se reconoce muchos teólogos, Génesis 3.15, como el protoevangelio, el evangelio antiguo, que es el anuncio del Mesías. En otras palabras, primero le dictó una sentencia a la serpiente. Sabes que tú no vas a salir sin castigo de lo que hiciste. Sabes que va a haber una simiente de esta mujer que te va a pisar la cabeza. Te va a aplastar.
Porque el hombre sufrió las consecuencias de su desobediencia, pero Satanás entonces tuvo el juicio permanente de Dios. Pero entonces para nosotros vino la promesa de que viene la simiente, de que viene el Salvador, de que viene la salvación para el ser humano. Y entonces podamos regresar y recuperar el paraíso perdido. El paraíso primario, el inicial, fue desvalorizado por Adán y Eva en su desobediencia y lo perdió. Pero en Cristo Jesús, por medio de la fe, comenzamos en esta vida a vivir el reino de los cielos y luego nos apuntamos hacia la eternidad donde todo va a ser recreado, cielos nuevos, tierra nueva, y donde estaremos en la presencia de Dios eternamente y para siempre. Por lo tanto, estamos en el camino a la ciudad celestial, estamos en el camino al paraíso. Pero todo por la fe en Jesucristo, mis queridos hermanos. Entonces la historia de salvación a partir desde el libro de Génesis, toda la escritura es el glorioso plan de salvación. Cómo Dios a través de las épocas, a través de los tiempos va cumpliendo su plan hasta que se da en la cruz del Gólgota el sacrificio de Cristo con su posterior resurrección y ascensión a los cielos, del cual está la promesa de que vendrá por segunda vez. Entonces, ¿qué aprendemos de la historia del paraíso, mis queridos hermanos? Primeramente aprendemos cuál es la condición en que nos dejó nuestros primeros padres. No Dios, nuestros primeros padres. Pero también reconocemos y adoramos a Dios por el lugar en que nos permite alcanzar por medio de la fe en Cristo. Y es ese paraíso. Ese paraíso que puede comenzar hoy en nuestra vida. Porque Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Cree en Jesucristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Entonces podemos tener un anticipo, aún dentro de nuestra imperfección, de lo que es la paz de Dios. De la paz que sobrepasa todo entendimiento, que viene como resultado de la fe en Él. Pero tenemos la esperanza de que aún lo que todavía no podemos disfrutar a plenitud por causa de nuestras imperfecciones, lo tendremos consumado al final de los tiempos. Hermano, vamos para allá, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos para allá. Vamos para el paraíso donde nuestra lumbrera es Jesucristo. Donde estaremos de toda tribu, de toda nación, de toda lengua adorando al Señor. Pero recuerda que para estar allí, como está allí presente, allí Jesucristo tiene que estar presente en tu corazón hoy. Es Jesucristo. El que quiera estar con el Padre tiene que tener al Hijo. Y el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Así que, mi hermano, parece complicado, pero no es sencillo. Es sencillamente un acto de obediencia. Dios señaló a Cristo, pues yo camino hacia Cristo. El hombre cayó en esta situación porque Dios le señaló que el camino de estar en paz en el paraíso era la obediencia a Dios. Pero ellos quisieron escuchar lo equivocado y vino las consecuencias. Ahora obedece, camina hacia Cristo. Recíbelo por la fe, en arrepentimiento. ¿Y saben qué? Hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Y le voy a decir algo, yo sé que a nosotros, especialmente a los hispanos, nos gustan mucho las fiestas. Óigame, ¿por qué no empieza la fiesta hoy en los cielos entregando su corazón a Jesucristo? En los cielos hay fiesta según Jesucristo. Y es una fiesta que hasta cuando usted viene a Cristo comienza como a escucharle el eco de toda esa melodía, de ese jolgorio santo, de esa felicidad que viene. ¿Por qué? Porque lo que nos recuerda es que lo estamos escuchando acá, así como un poquito así, no tan claro, pero sí estamos participando, pero de eso vamos a estar en la eternidad. Así que recupere el paraíso, pero para eso tiene que tener a Cristo en el corazón. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial y Dios de toda misericordia, te damos gracias en esta linda tarde, Señor.
y gracias por poder reflexionar en tu palabra, Señor. Señor, como dijo el apóstol Pablo, todas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza y consolación fueron escritas. Y Padre, la historia de Génesis no solo es una historia que nos ilustra, nos enseña acerca de la condición en que nos encontramos sin Cristo y las promesas que tú mismo, Dios, diste al hombre, Señor, en cuanto al venimiento del Mesías. Pero Padre, también es un ejemplo de lo que nos ocurre diariamente, Señor. Perdona cuando hemos tenido por sentado, Señor, las bendiciones que tenemos. Perdona, Padre, cuando hemos dispuesto nuestro oído a lo equivocado y a las personas equivocadas. Señor, permítenos tener el discernimiento, Señor, la capacidad para poder identificar lo que es correcto de lo incorrecto, aún independientemente de la retórica que pueda tener ese mensaje, porque no es la retórica, es la sustancia. Así que, Padre, ayúdanos, Padre, a poder, mi Dios, siempre conducirnos a lo que es bueno, a lo que proviene de ti, a lo que es agradable. Así que, Padre, gracias, Señor. Bendice a mis hermanos y las familias que representan, confiando que si alguno está aquí, Señor, y no ha entregado su corazón a Cristo, Padre, que nos pueda expresar a este servidor y hermano de la iglesia: no, yo quiero entregar mi vida a Cristo. Yo quiero que me ayuden a crecer en la fe. Gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre hemos orado, el nombre de Jesús. Amén, amén.